Hola amigos y sean muy bienvenidos a La Senda Interestelar. Hoy les traemos un caso único. Su importancia lleva a considerarlo tal vez como el caso más importante y documentado de una experiencia de vida fuera del cuerpo físico y retorno al mismo, y si bien es ciertamente conocido para unos pocos interesados en el tema, no lo es tanto como debería serlo a un nivel masivo. Y eso tal vez no sea por casualidad. El caso tiene un factor enorme de imposibilidad probabilística y, sin embargo, está verificado con evidencias que hacen irrefutable la realidad de los sucesos. Hablaremos de alguien que estuvo sin signos vitales detectables por 3 días. Sí, 3 días. Documentados y legalizados, en los cuales se lo diagnosticó como fallecido, fue llevado a refrigeración por esos 3 días en un depósito de cadáveres a la espera de su autopsia, y en la cual revivió, digámoslo así, y contó todo cuanto experimentó fuera de su cuerpo, y esto involucró algo que veremos luego, y que básicamente comprueba que, como mínimo, su conciencia estuvo fuera del cuerpo, sabiendo lo que ocurría muy lejos de donde se encontraba, encerrado en aquel depósito congelado. Un caso simplemente definitivo. George Rodonaya, por su nombre referido en algunas publicaciones con su nombre ruso Yuri Rodonaya, ateo convencido, doctor en medicina y con un doctorado en neuropatología, escéptico y científico ortodoxo, es atropellado por un coche en el año 1976. Se supone como parte de un atentado contra él por la KGB, al querer emigrar a los Estados Unidos desde su Unión Soviética natal. Es declarado muerto y enviado a la morgue, donde pasó 3 días en el cuarto congelado a la espera de la autopsia. Nos cuenta: lo primero que recuerdo sobre mi experiencia es que me encontraba en un entorno de oscuridad total. No tenía dolor físico, era de alguna manera todavía consciente de mi existencia como George, y alrededor de mí la oscuridad me envolvía. Oscuridad total y completa, la mayor oscuridad, más oscura que cualquier oscuridad, más negra que cualquier negrura. Eso era lo que me rodeaba y me presionaba. Estaba horrorizado. No estaba preparado para esto en absoluto. Estaba traumatizado al ver que yo aún existía, pero no sabía dónde estaba. El pensamiento que se repetía en mi mente era: ¿cómo puedo existir si ya no estoy? Eso es lo que me preocupaba. Lentamente empecé a recuperar un poco de lucidez y empecé a pensar en lo que había ocurrido, en lo que estaba pasando. Pero no me venía ninguna idea refrescante o relajante. ¿Por qué estoy en esta oscuridad? ¿Qué voy a hacer? Entonces recordé la cita famosa de Descartes: pienso, luego existo. Y aquello me quitó un peso enorme de encima, porque fue entonces cuando supe que estaba vivo aún, aunque obviamente en una dimensión muy diferente. Entonces pensé: si existo, ¿por qué no ser positivo? Eso es lo que se me ocurrió. Soy George y estoy en la oscuridad, pero sé quién soy. Soy quien soy. No debo ser negativo. Entonces pensé: ¿cómo puedo definir qué es positivo en la oscuridad? Bueno, lo positivo es la luz. Entonces, de repente, estaba rodeado de luz, azul brillante, luminosa y fuerte, una luz muy brillante.
Era como el flash de una cámara, pero no instantáneo, así de brillante, brillo continuo. Al principio, el brillo de la luz me hacía daño. No podía mirarlo directamente, pero poco a poco empecé a relajarme, empecé a sentirme cálido, confortable, y todo de repente me parecía bien. Lo siguiente que ocurrió fue que vi un montón como de moléculas volando alrededor, átomos, protones, neutrones, volando por todas partes. Por otra parte, era totalmente caótico. Pero lo que me dio una gran satisfacción era que este caos también tenía su propia simetría. La simetría era bella y unificada y completa, y me inundó con una tremenda alegría. Vi la forma universal de la vida y la naturaleza delante de mis ojos. Fue en este punto cuando toda la preocupación que tenía por mi cuerpo simplemente se desvaneció, porque era claro para mí que no lo necesitaba más, que en realidad era una limitación. Todo en esta experiencia se fusionó, así que es difícil para mí hacer una secuencia de los acontecimientos. El tiempo como lo he conocido se detuvo. Pasado, presente y futuro, de alguna manera se fundieron en uno para mí, en la unidad intemporal de la vida. En algún punto pasé por lo que se ha llamado el proceso de revisión de la vida, porque vi mi vida desde el principio hasta el final de una vez. Participé en los dramas concretos de mi vida, casi como una imagen holográfica de mi vida ocurriendo delante de mí, sin sentido de pasado, presente o futuro, solo ahora, y la realidad de mi vida. No era como si empezase con el nacimiento y recorriera mi vida hasta la Universidad de Moscú. Todo apareció a la vez. Allí estaba yo, allí estaba mi vida. No experimentaba ningún sentido de culpa o remordimiento por las cosas que había hecho. No me sentía de una manera u otra sobre mis fallos, faltas o logros. Todo lo que sentí fue mi vida por lo que es, y estaba satisfecho con aquello. Aceptaba mi vida por lo que es. Durante este tiempo, la luz solo irradiaba un sentido de paz y alegría para mí. Era muy positiva. Estaba tan feliz de estar en la luz. Y comprendí lo que la luz significaba. Aprendí que todas las leyes físicas de la vida humana no eran nada comparadas con esta realidad unificada. También llegué a la conclusión de que un agujero negro es solo una parte de esa infinitud que es la luz. Me di cuenta de que la realidad está en todos sitios, que no es simplemente la vida terrenal, sino la vida infinita. Todo no solo está interconectado, sino que es también solo uno. Así que sentí una plenitud con la luz, una sensación de que todo está en orden conmigo y el universo. Podía estar en cualquier sitio instantáneamente, realmente allí. Intenté comunicarme con gente que vi. Algunos notaron mi presencia, pero nadie hizo nada. Podía acceder a todo cuanto me sentía impulsado a conocer. Sentí necesidad de estudiar la Biblia y la filosofía. Si quieres, recibes. Piensa y te viene. Sin embargo, no tenía cuerpo. Yo era conciencia pura. Si no entendía lo que estaba pasando, me venía una explicación. Pero no me hablaba ningún profesor. Así que allí estaba yo, abrumado con todas estas cosas buenas y esta maravillosa experiencia, cuando alguien empieza a cortarme la barriga. ¿Pueden imaginarse? Lo que había pasado es que me habían llevado al forense. Había sido declarado muerto y me habían dejado allí 3 días. Se llevó a cabo una investigación de la causa de mi muerte, así que enviaron a alguien a hacerme la autopsia. Cuando empezaron a cortarme el abdomen, sentí como si una gran fuerza me agarrase por el cuello y me empujase hacia abajo. Y era tan poderosa que abrí los ojos y tuve aquella enorme sensación de dolor.
Mi cuerpo estaba frío y empecé a temblar. La autopsia se detuvo inmediatamente y me llevaron al hospital, donde permanecí los siguientes 9 meses, la mayor parte de ellos con un respirador. Durante la experiencia contó, además, el señor Rodonaya cosas increíbles que nos dejan entrever que, liberados del cuerpo físico y las 3 dimensiones, nuestro ser gana la libertad que no posee mientras está ligado al tiempo y al espacio tal como lo conocemos, convirtiéndonos en conciencia pura, sin distancias ni limitaciones relacionadas a ella. Por ejemplo, él podía ir a visitar a su familia. Nos cuenta que vio a su apenada mujer y sus 2 hijos, demasiado pequeños para comprender que su padre había muerto. Entonces visitó al vecino de al lado. Simplemente debía pensar en lo que quería y allí estaba. Sus vecinos tenían un niño pequeño, nacido un par de días antes de la muerte de George. Él se daba cuenta de que estaban tristes por lo que le había ocurrido, pero estaban especialmente preocupados porque su hijo no dejaba de llorar. Daba igual lo que hicieran con él, no paraba de llorar. Cuando se dormía se despertaba al poco rato y volvía a llorar. Lo habían llevado al médico, pero estaban perplejos. Todas las causas habituales se habían descartado y los mandaron a casa esperando que el bebé terminaría por tranquilizarse. Cuando estaba fuera de su cuerpo, George descubrió algo. Nos lo cuenta así. Podía hablar con el bebé. Era sorprendente. No podía hablar con los padres, mis amigos, pero podía hablar con el bebé que acababa de nacer y que venía del lugar al cual yo iba ahora. Le pregunté qué le pasaba. No fue con palabras, sino que le pregunté, podría decirse, mediante telepatía, qué le pasaba. Me dijo que le dolía el brazo, y cuando me lo dijo pude ver que el hueso estaba torcido y roto. El bebé tenía una fractura en el hueso del brazo, probablemente debido al nacimiento. Ahora George y el bebé sabían lo que pasaba, pero ninguno podía comunicárselo a los padres. Finalmente, el doctor de Moscú vino para hacerle la autopsia al señor Rodonaya, y cuando movieron su cuerpo cortado desde el mueble, sus ojos parpadearon. El doctor sospechó y examinó sus ojos. Al ver que respondían a la luz, fue llevado inmediatamente a cirugía de urgencias y lo salvaron. Cuando tuvo la oportunidad, habló sobre el bebé. Su diagnóstico del bebé de los vecinos fue lo que convenció a todos sus allegados. Les dijo que los visitasen esa noche y les dijeran que él sabía que estaban preocupados por el recién nacido. Les dijo que había hablado con él y había descubierto que tenía una fractura en el brazo. Los padres llevaron al niño al médico, que hizo una radiografía del brazo, descubriendo que el diagnóstico a tanta distancia era correcto. Nos sigue contando George Rodonaya. Poco a poco fui recuperando mi salud, pero nunca sería el mismo, porque lo único que quería hacer el resto de mi vida era estudiar la sabiduría. Este nuevo interés me llevó a asistir a la Universidad de Georgia, donde hice mi segundo doctorado, sobre psicología de la religión. Mucha gente me ha preguntado en qué creo y cómo mi experiencia cambió mi vida. Lo que puedo decir es que ahora creo en el Dios del universo. A diferencia de muchas otras personas, sin embargo, nunca he llamado a Dios la luz, porque Dios está más allá de nuestra comprensión. Creo que Dios es incluso más que la luz, porque Dios es también oscuridad. Dios es todo lo que existe, todo, y que está absolutamente fuera de nuestra capacidad para comprender. Así que no creo en el Dios de los judíos, de los cristianos o los hindúes, ni en ninguna idea de ninguna religión sobre lo que Dios es o no. Todo es el mismo Dios, y ese Dios me enseñó que el universo en el que vivimos es un precioso y maravilloso misterio que está interconectado y para siempre.
Cualquiera que haya tenido una experiencia de Dios así, que haya sentido tan profunda sensación de conexión con la realidad, sabe que solo hay un trabajo verdaderamente significativo que hacer en la vida, que es amar. Amar la naturaleza, la gente, los animales, la creación en sí misma, solo porque existe. Servir a la creación de Dios con una mano cálida y amante, llena de generosidad y compasión. Esa es la única existencia llena de sentido. Mucha gente recurre a los que hemos tenido experiencias de vida después de la muerte porque tienen la sensación de que tenemos las respuestas. Pero sé que eso no es verdad, al menos no completamente. Ninguno de nosotros puede sondear las grandes verdades de la vida hasta que finalmente nos unimos a la eternidad al morir. Pero ocasionalmente podemos vislumbrar las respuestas aquí en la tierra, y eso es suficiente para mí. Me encanta hacerme preguntas y buscar respuestas, pero sé que al final tengo que experimentar las preguntas y las respuestas. Pero eso está bien, ¿no? Mientras amemos con todo nuestro corazón y nuestra pasión, no importa. Está documentado el accidente del señor Rodonaya, su deceso y su presencia por 3 días en el depósito de cadáveres con refrigeración. Diciéndolo claro, estuvo en un frigorífico, heladera, nevera o como se lo conozca en donde tú que escuchas estés ahora mismo. Por 3 días sin signos vitales registrables. Aún así, suponiendo que de alguna forma hubiera habido un mal diagnóstico, y habiendo sido llevado al depósito de cadáveres y prácticamente habiendo sido congelado y sobrevivido 3 días desafiando a los casos más terribles de supervivencia en climas helados, aún así el factor del conocimiento de la lesión del niño recién nacido 2 días anteriores al, en principio, deceso, hace del caso un suceso histórico que solo puede ser ignorado pensando en una serie de casualidades imposibles a un nivel probabilístico. Aun si el señor Rodonaya hubiera sido tan mal diagnosticado como para ir a parar a una morgue, siendo congelado por 3 días en un estado de no detección de signos vitales, y en esa situación haber sobrevivido a 3 días desnudo dentro de una sala que básicamente busca detener mediante el frío la proliferación de la necrosis de los cuerpos y con ello toda vida y no solo la bacteriana, él había sobrevivido. Sin mostrar signos de respiración, recordemos que hasta ser cortado su cuerpo, quien realiza la autopsia, que se puede esperar que tuviera experiencia, no nota ningún signo extraño que indicara vida en el cuerpo al que se disponía a analizar. Por ende, Rodonaya estaba en una situación de signos vitales nulos, sin movimientos propios de respiración, etc. Entendamos este caso como lo que es, una prueba, como tantas otras que no salen a la luz pública, y que puede entenderse que no se hable demasiado de él porque debido a los hechos aplastantemente documentados que lo conforman, cualquier profesional de la salud que intente quitarle importancia al caso sería visto como alguien que evidentemente se esfuerza o es forzado por las circunstancias o por su entorno social o laboral, a decir lo que dice para conservar su estatus de profesional serio, entre comillas. Porque bien sabemos que donde hablemos de algo más allá de lo básico, nos convertimos casi en un peligro, en alguien que desafía los valores a los que como sociedad quieren arrastrarnos la mayoría del tiempo. Y eso no es bueno para quienes quieren que nos conformemos con un buen sueldo, que seamos mayormente trabajadores productivos y compradores efectivos. Queda en nosotros que levantamos la cabeza hacia lo que puede estar más alto, que seamos libremente quienes comprendamos lo que significan hechos como el que hoy hemos tratado y entendamos que no podemos esperar que un mundo que nos quiere con corazones de piedra nos hable sobre lo que está detrás de lo que vemos, que hay mucho más que lo que quieren que veamos. Está en nosotros la responsabilidad, en definitiva, de ser lo que nuestro corazón nos ha llamado a ser, verdaderos seres humanos, con mente abierta y sobre todo con un gran y cálido corazón,
que son ellos en realidad el gran tesoro que brilla en nuestro pequeño planeta azul, los verdaderos seres humanos en evolución consciente, más allá de las ideas de cada uno. Para cambiar este mundo debemos retornar al corazón, porque no hay sabiduría sin amor. Ese es el verdadero progreso. Allí está la verdadera ascensión de la familia humana en la Tierra. No hay evolución posible sin luz en el corazón. Finalmente, y en paz, décadas después, en el año 2004, George Rodonaya, viajando justamente a una entrevista sobre su experiencia, luego de un fallo cardíaco del que según la medicina se había recuperado, parte nuevamente y de forma definitiva a la vida siguiente, que tal vez sea la vida verdadera, esa que no conoce límites, iluminada por la luz del amor omnipresente. Esperamos que hayas disfrutado de lo que hoy hablamos, que te haya hecho reflexionar, aunque sea un poco, que tal vez te haya hecho pensar de una forma diferente sobre eso que llamamos muerte, y que de forma tan oscura suele mostrarse en lo cotidiano. Bueno, muy pronto seguiremos compartiendo cosas que sentimos importantes y que sabemos que son necesarias recordar o conocer en este mundo nuestro. Nos ayudas mucho si te suscribes, no olvides hacer clic en la campanita que te saldrá cuando lo hagas para recibir los informes de toda nuestra actividad cuando la haya. Puedes darle un me gusta con el icono del pulgar arriba si quieres, y sería muy bueno que compartas el video si así lo sientes. Yo soy tu amigo Fabián Gabriel, esto es La Senda Interestelar y espero que estés muy bien. Nos encontramos muy pronto, gracias por estar ahí.